Ser podcast. Pilar Adón, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias por invitarme. Ni en sus dulces sueños, il dolce suono, ni siquiera en el vientre materno encuentran sosiego las protagonistas de Las Iras, el conjunto de relatos que acabas de publicar con Galaxia Gutenberg. La ira se revela en estas niñas y mujeres como la perfecta manifestación de uno de los 7 u 8 vicios malvados. La ira es el único pecado capital que compartimos con el Dios cristiano, el de la Biblia, un Dios que la Real Academia podría definir como indignado, furioso, colérico, vengativo. ¿Son sentimientos que rigen el mundo en 2025? Pues yo creo que son sentimientos que estamos intentando apaciguar constantemente, ¿no? Pero sí que es verdad que ante determinadas injusticias próximas y no tan próximas, en esta vida que llevamos en la que pues llegan las noticias de una manera inmediata y estamos viendo casi en tiempo real, por no decir sin el casi, atrocidades que se están cometiendo en todo el mundo, yo creo que una de las reacciones inmediatas, y diría que incluso sana, es la ira, ¿no? Luego es cierto que, bueno, pues se va apaciguando. La ira, por definición, es una emoción muy inmediata, muy inmediata. Luego se apacigua. Luego ya viene el deseo de venganza, el deseo de alguna manera de hacer justicia, pero eso ya digamos que es de una manera más calmada, como lo vamos sintiendo. Pero la ira es como una explosión. Y esa explosión emocional creo, insisto, que sí que se da en todos nosotros cuando vemos pues crímenes, asesinatos, injusticias, qué sé yo, fraudes que están ahora mismo tan actuales, ¿no? Y suceden con tanta frecuencia. Nos entra ese arrebato y ya te digo que yo creo que en cierto modo, bueno, pues no está mal, tampoco voy a aplaudirlo, ¿no? Pero que nos sintamos vivos de esa manera. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más terror y más ira me despiertan es las injusticias o el dolor que se le pueda causar a gente indefensa, niños, abuelos, muchas veces animales, ¿no? Y creo que es algo que compartimos como seres humanos ante el dolor de los demás. A gente que incluso no conocemos, nos surge, ¿no?, un volcán interno. Son relatos oscuros, son relatos terroríficos, podríamos decir que góticos, atravesados por citas bíblicas, unas historias marcadas por la religión. No sé, Pilar, si hay algo más terrorífico que la Biblia, que para el escritor John Esbo, por ejemplo, es una fuente inagotable de historias de miedo y de terror. No sé si es la religión causa de muchos de nuestros males, ese intento de controlar a la población a través del miedo. Claro. Este es un tema sobre el que he reflexionado mucho porque, fíjate, yo lo vinculo mucho a la tradición oral, todas estas parábolas que nos contaban en el colegio cuando éramos pequeños. Yo fui a un colegio que no era exactamente religioso, pero sí que teníamos clase de religión obligatoria además, y entonces nos contaban muchas parábolas y a mí que siempre me ha encantado que me contaran historias de todo tipo, desde los cuentos que me contaban cuando era pequeña a esto de las parábolas, lo asumía eso como una especie de historia con cierta moraleja. A partir de ahí, pues esa vinculación con la Biblia, con la literatura bíblica se mantuvo. En cierto momento de mi biografía, que suele suceder casi siempre, ¿no?, adolescencia, primera juventud, te vas apartando y he vuelto en busca de respuestas de una manera emocional y relacionado también con mi propia biografía a finales de 2019 cuando se murió mi padre. Cuando se murió mi padre de una manera además muy rápida, para mí mi padre, que estaba totalmente vinculado a la naturaleza, y para mí la naturaleza es esencial de manera vital y también de manera literaria, de repente sentí que necesitaba agarrarme a algo y volví a una búsqueda de espiritualidad que sé que no son términos sinónimos, pero asocié de alguna forma a la educación que yo había tenido en la infancia, el catolicismo, etc. Pero el catolicismo efectivamente tiene estas dos derivaciones, ¿no? Y en este país las conocemos muy bien. Una primera asociada a lo institucional, que es a lo que yo creo que tú te referías,
una imposición, un miedo, un terror al pecado, un terror también al qué dirán. Este terror de lo oscuro, estas iglesias, ¿no?, que muchas veces se han llevado al cine, a las películas de terror directamente, y esa imposición muy vinculada también a cierto momento político que vivimos hace un tiempo en este país. Pero yo me voy a un catolicismo, claro, más alejado del Antiguo Testamento, de esta ira, de este Dios de ira del que estamos hablando, más vinculado a la figura de Jesús. Es un tema complicado, me resulta complicado hablar de esto, pero me interesa una figura de Jesús más relacionada con la libertad, con el amor, con la belleza, con la generosidad. Y un Jesús un poco hippie, por decirlo de alguna manera. He comentado en varias ocasiones que yo creo que la película que más veces he visto en mi vida es Jesucristo Superstar. Me sé la banda sonora de memoria. Y de vez en cuando estoy en casa escribiendo largas horas, digo, me voy a poner un trocito en YouTube. y me alegra y me genera muy, muy buen rollo. Y ese es el Jesús. Y esa es la parte de la religión vinculada a la espiritualidad, que ya digo que no son términos necesariamente que vayan de la mano, que a mí me interesa. Son mujeres que o han estado internadas o están internadas, o si no lo están desterradas, buscando, entre otras cosas, la libertad. ¿Qué es la libertad? Ese término tan manoseado hoy. La libertad es uno de los temas que trato de manera, subterránea, incluso a veces subacuática, en casi todo lo que escribo. Estas mujeres, puede parecer paradójico, y lo sé, se encierran en casas rodeadas de naturaleza, casi siempre de manera voluntaria, buscando una soledad voluntaria, y la palabra voluntaria aquí es muy importante, ¿no? La soledad voluntaria es la que buscamos, nos retiramos de la sociedad, porque queremos que así suceda, en este caso en busca de libertad, y ahora lo explico un poco mejor, frente a la soledad involuntaria, que es una gran lacra en estos tiempos, sobre todo vinculada a gente de determinada edad, ancianos, pero no solo, en la que es la sociedad la que aparta al individuo. El individuo no quiere estar aislado, pero la sociedad lo aparta. Entonces, estas mujeres, estas niñas, estas adolescentes, se retiran buscando libertad porque se quieren liberar, se quieren escapar de las imposiciones sociales. Uh-huh. Es decir, esa libertad la encuentran en estas casas aisladas, insisto, porque ahí pueden escribir, dibujar, mirar por la ventana, no tener que estar constantemente disponibles para lo que se nos pueda imponer, como digo, a nivel social. Y esto es algo que las mujeres, no sé, daría para otro debate, pero creo que las mujeres sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de estos temas, ¿no?, de imposiciones sociales, que muchas veces ciertos listados, ciertas características de cómo tenía que ser la mujer perfecta, se nos ha hecho llegar de manera tradicional e histórica, normalmente formulados por hombres, ¿no? Como ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la cocinera perfecta, la hija perfecta. Entonces, escapar de todas esas imposiciones y, bueno, pues todas esas maneras de ser ideales, en principio para una sociedad que no piensa precisamente en lo que nosotras queremos, para escamotearse y bueno, pues escaparse de todo eso, ellas se encierran. Uh-huh. Me adelantas las dos preguntas que te iba a hacer a continuación. Si son todas seres humanos hembras, porque la ira está también condicionada por el género, es decir, si la ira es algo tradicionalmente masculino y cuando una mujer expresa su ira, lo que está es chillando, volviéndose una loca, una histérica, tú escribes seres irracionales a los que no les quedaba ni una chispa de cordura en el cuerpo. ¿Es la ira también algo condicionado por el género? Claro, es esa manera de plantear efectivamente, ¿no?, la ira legítima, por decirlo de alguna manera, la ira. Antes, fíjate, yo te hablaba de esa sensación de injusticia, ¿no? Yo creo que la ira que se genera en el cuerpo por dentro, que lo notamos, sabemos perfectamente a qué me refiero, esa sensación física, ¿no?, que te levantarías, darías un puñetazo en la mesa y te pondrías a salvar el mundo. Es una ira compartida tanto por hombres como por mujeres, pero es verdad que a nosotras tradicionalmente se nos ha puesto el término de histéricas y a los hombres en cambio de héroes, ¿no? Entonces es una manera también de romper estos clichés, y una de las cosas que hago para romper, por supuesto ya en el terreno de la ficción y de los relatos, es cambiar muchas veces el género de ciertos protagonistas históricos tradicionales, y por volver a la literatura bíblica,
De los primeros, el primer ser que en la Biblia sintió la ira fue Caín. Experimentó la ira contra su hermano Abel, precisamente por sentirse ninguneado, se sintió víctima, se sintió abandonado, que es lo que le sucede a muchas de las protagonistas de estos cuentos. Entonces ejerció la ira y luego él sufrió la ira de Dios, ¿no? Esta ira de la que hablábamos antes. Y lo que hago es llevármelos al terreno de las mujeres, ¿eh? Convierto a Caín y Abel en dos hermanas y empezamos y arrancamos la historia bíblica de otra manera. ¿Ha dejado la ira de ser un pecado capital a un derecho reclamado hoy por el feminismo? Ese derecho a expresar tu ira, a dar un golpe en la mesa, como decías, a mostrar el enfado y gritarlo al mundo. Claro, y siempre además con argumentos. No podemos olvidar que ante todo somos seres racionales y tenemos que ser capaces de argumentar. Esta ira de la que yo te hablaba al principio, que siguiendo eso, el símil del fuego es como una cerilla, ¿no?, que arde, ilumina, pero se extingue rápidamente, y así creo que ha de ser. Luego se puede convertir en una lumbre que siga calentando, que siga manteniéndose con un fuego que bueno, pues perdura y es visible, pero más calmado, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, este primer arranque, que si también en la sociedad bien pensante y blandita y en la que todo tiene que ser muy, muy políticamente correcto, olvidamos esta característica, por eso te decía antes, creo que podría llegar a ser perjudicial, ¿eh? Podríamos hacernos todos, pues, no sé, como una especie de personajes Disney y verlo todo con mucha calma. Y no, el mundo no es un escenario Disney, no es una película Disney, como sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manera de reclamar cierta voz sí que puede arrancar de ahí. Pero, insisto, luego siempre tiene que venir obviamente el filtro de la capacidad de comunicarlo y de, bueno, pues llevarlo al terreno de la razón. Hasta el punto de reescribir los cuentos infantiles, como hemos visto hace un par de años, ¿no? Sí. Corrígeme si me equivoco, pero diría que la mayoría están ambientados, o todos, no lo sé, en una época victoriana o romántica del siglo XIX más o menos, por las referencias literarias, artísticas, musicales que hay. Años, hablas de la razón, en los que los sentimientos se imponían a la razón, en los que se intentaba romper con determinadas normas clasicistas. ¿Es así y por qué? Yo creo que esa impresión te ha dado, fíjate, por algo que me atrae mucho. A ver, los cuentos en principio están ambientados en el aquí y el ahora. Lo que pasa que sí que es cierto que hay mucho del romanticismo y seguramente por eso has llegado a esta conclusión. Porque obviamente del romanticismo se evolucionó y entonces llegamos a esto que yo defiendo tantísimo, por supuesto, que es el empleo de la razón y del control también, ¿no? Pero sí que es verdad que me atrae todavía mucho algo que quizá fue muy importante para mí en la adolescencia, y es esa dualidad del romanticismo de enfrentar el horror y la belleza. En estos cuentos hay mucho horror y hay mucha belleza. El término de lo sublime como eso que ese término también vinculado al romanticismo, que nos atrapa por su belleza, el verdadero horror, el horror de una tormenta en la naturaleza, el horror del abismo, el horror de un precipicio, como ciertamente sabemos que estamos poniéndonos en riesgo, pero la propia belleza de todo eso tan extremo nos atrapa también, ¿no? Entonces, esos dos términos, esa dualidad me atrae mucho y yo creo que está muy presente en este libro. Sí, hay una de ellas que querría llamar por teléfono y eso me descolocó un poco. Tienes razón. ¿Hasta qué punto estas mujeres son dueñas o pueden ser dueñas de su destino cuando todo estaba escrito y contra lo escrito no hay nada que hacer? Claro, ese determinismo también es algo contra lo que me rebelo, y ellas también se rebelan a su manera. No podemos olvidar que son niñas o están en unas primeras etapas de la adolescencia, entonces están en un proceso vital, biográfico y emocional en el que están aprendiéndolo todo. Según vamos creciendo, quizá también para protegernos, vamos olvidando todo ese extremismo y esa confusión mental y física en la que vivíamos cuando estamos aprendiendo efectivamente a salir de la infancia y enfrentarnos a una primera etapa de madurez, ¿no? Es una época en la que no hay grises, todo es blanco o negro y además muy extremados, ¿no? Entonces ellas están en ese proceso, están experimentando el primer dolor
que es el máximo dolor, luego ya vas relativizándolo todo, vas aprendiendo la máxima traición, que es la primera traición, el primer abandono. Entonces no tienen herramientas realmente para salir de ahí. Pero aún así, sí que es verdad que luchan, y luchan contra, insisto, ese determinismo. Yo creo en la libertad, como decíamos antes, y creo en la libertad de poder elegir. Y además esto es algo que también aprendimos con los cuentos, que mencionabas hace un segundito. Hay estos cuentos que a mí me entusiasmaban, en los que de repente el personaje principal se encontraba frente a 3 caminos, ¿no? Y tenía la decisión, la posibilidad de elegir por cuál tiraba, ¿no? Y a veces se equivocaba y tenía que volver atrás. ¿Cómo aprendíamos con esos cuentos a tomar decisiones y a ver que si te equivocabas siempre había una manera de solucionarlo, ¿no? Además de la libertad, son mujeres que buscan la felicidad. No sé qué es exactamente la felicidad, si podemos alcanzar la felicidad o a lo máximo a lo que podemos aspirar es a ciertos momentos de alegría o ni siquiera la alegría y solo satisfacción. La felicidad para mí no está necesariamente vinculada a la alegría. Fíjate, la alegría, volviendo al caso de la cerilla, la vincularía a eso, a un momento muy, muy concreto, muy determinado. La felicidad es un estado más pausado, más extendido en el tiempo y que muchas veces descubrimos a posteriori, una vez ha concluido. Yo la felicidad la relaciono con un estado de calma mental, calma física, y claro, en estos cuentos es verdad que ellas buscan la felicidad, aunque su situación derive muchas veces de una orfandad que no tiene por qué ser en el término, en el concepto literal de la palabra, porque muchas veces la madre, por ejemplo, está presente, pero sienten la ausencia de la madre también. Entonces, la situación de la que vienen es complicada, pero sí que tienden a esa calma, a ese estado mental pacífico, y es una de las, ¿cómo decir?, de lo que más buscan en todos los cuentos, esa calma. Y eso es lo que yo relaciono mucho con la felicidad y de alguna manera con estar tranquila en una casa rodeada de naturaleza, mirando por la ventana y sabiendo que en el interior de la casa están los libros, la música pausada, y bueno, que nadie nos moleste y no molestar a nadie. Claro, y para encontrar esa calma o ese sosiego que decía al principio, es necesario poder tener un terreno propio, la propia tierra, una casa propia. Esto del terreno y de la casa es algo que en mi imaginario siempre está muy presente, siempre. Hay una frase, y sé que me voy un poquito, pero hay una frase que me llamó mucho la atención, que leí hace un tiempo ya. Claro, yo siempre estoy hablando de mujeres que se encierran de manera voluntaria, y leí algo así, también leyendo sobre casas, que es un tema que me interesa mucho, las casas de las escritoras, como muchas veces se ha privado de esas casas por temas de herencia, etcétera, que las casas eran los edificios que los hombres construían para encerrar en ellas a sus mujeres. Recuerdo que leí esta frase y me impactó mucho, porque yo pensaba, caramba, yo estoy encerrando también a mis mujeres, a mis protagonistas. ¿Qué hice? En uno de los relatos de las iras, una de las mujeres, una de las protagonistas, que bueno, también habla de su infancia, de algo que hizo cuando era niña, llevada por la ira al ver que otra, no me voy a extender en esto, pero al ver que otra se reía de su padre. Entonces, esa ira de la que hablábamos, ¿no? Ese estado emocional que es como un volcán, en ese momento le hizo actuar con consecuencias muy terribles. Entonces, esa mujer crece y se construye ella su propia casa, pero con sus propias manos. Es decir, es una mujer capaz de poner ladrillo tras ladrillo con su cemento, y es una mujer que ha aprendido, ¿eh? Y esto es algo que a mí me atrapa también mucho, cómo construimos la casa no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico. Yo, y esto es un dato absolutamente autobiográfico que no sé si interesa mucho, pero en un momento de mi vida me hice autopromotora. Es decir, no me hice mi casa con mis ladrillos porque no sé, ojalá, aunque mi padre sí que sabía hacerlo, pero es de estas cosas que no me enseñó y que yo no aprendí. Se lo enseñó a mi hermano. Vaya. Sí,
De esto podemos extraer también muchas conclusiones, pero me hice autopromotora y yo diseñé los planos con ayuda, obviamente, y es algo que me atrae mucho, ¿no? Entonces, lo del terreno, una pequeña parcela, todo esto del nivel puramente físico nos lo podemos llevar al emocional también, ¿no? De construirte tu propio refugio emocional. La novela no se la dedicas a tu padre, se la dedicas a tu madre. Quiero tanto a mi madre que me hace daño, así comienza precisamente uno de los relatos titulado Primera Sangre, pero las madres aparecen en varios cuentos. A tu madre que le dio forma al árbol, escribes. ¿Ha leído este libro tu madre? ¿Qué te ha dicho? ¿Por qué se lo dedicas a ella? Sí, lo ha leído. Me preguntó qué significaba esa dedicatoria. Y claro, es que es cierto, ella le dio forma al árbol. Si hablamos del árbol como, pues viéndome a mí misma, ¿no? Como un elemento de la naturaleza, ella le dio forma al árbol porque mi madre, de alguna manera, igual que a mi padre lo vinculaba a la naturaleza, como te decía antes, a mi madre la relaciono completamente, la asocio a los libros. En mi casa nunca hubo una gran tradición literaria, no hay ningún escritor ni escritora en mi familia, pero mi madre sí que tenía y tiene una pequeña biblioteca en el salón. Y yo cuando era pequeña y lo único que quería hacer en la vida era leer y que me dejaran en paz con mis libros, y en esa época no era muy fácil, no era sencillo que una niña de repente lo único que quisiera hacer fuera leer. Yo acudía a los libros de mi madre, y eran libros que obviamente no eran para mi edad. Pero también es verdad, yo nací en el 71, que en esa época no había libros por edades. Pero sí que es cierto que yo leí pues Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, recuerdo que tenía un libro que se titulaba Que el cielo la juzgue, también lo leí, Si no el egipcio, pues todos los libros que podía haber en su estantería. Y de alguna manera, con sus libros, que había lo mejor y lo peor, también te lo digo, pero yo lo leí todo, me fue dando forma. Entonces ella ha leído los cuentos. Y es cierto, quiero tanto a mi madre que me hace daño. Yo he sido siempre una muchacha muy enmadrada y ahora a mis 53 años sigo siendo una mujer muy enmadrada. Entonces algo de eso hay también. ¿Has heredado los miedos de tu madre? Completamente. Completamente. A nivel emocional me los he llevado todos, porque además yo fui la primera, luego ya vino mi hermano. Y bueno, yo creo que lo volcó todo en mí, lo mejor y lo peor. Pero bueno, contra lo peor sigo luchando. Por eso te decía antes lo del determinismo, no creo en eso. Has mencionado a Jane Eyre. Antes de entrar en los relatos nos encontramos con 3 citas: de La tumba de Antígona, de María Zambrano, de un poema de Emily Dickinson y de Frankenstein de Mary Shelley. Esta última reflexionaba mucho sobre el origen del mal, si el mal nace de nuestro interior o si el mal viene de fuera. No sé si tienes respuesta. Claro, el mal literario, como en su caso, es cierto que viene de nuestro interior y de cómo nosotras vamos filtrando lo que va sucediendo. No podemos olvidar en ningún caso que estamos hablando de ficción. No estamos haciendo sociología ni estamos haciendo ningún estudio psicológico más allá de hasta dónde luego los lectores se quieran llevar los relatos, ¿no? Que también por mi manera de narrar y mi manera de plantear los temas y de sugerir, es cierto que los lectores tienen de nuevo la palabra libertad, una libertad inmensa para llegar a unas conclusiones o llegar a otras, Y ponerlo en la época que consideren. Efectivamente, y salvar o no salvar a las protagonistas. Total. Yo muchas veces tengo párrafos escritos, terminados, corregidos, perfectos para poder ser incluidos en los relatos o en la novela, y los elimino, los quito, porque me da la impresión de que estoy dando demasiada información y no quiero imponerme en ningún caso sobre el lector, sobre todo también porque como lectora, y ante todo me considero lectora, no quiero ninguna imposición tampoco de ese tipo. Entonces, efectivamente, hablamos del mal llevado a la ficción, un mal pasado por el filtro de la literatura, y llevado también muchas veces por el filtro de lo biográfico, como le sucedió también en cierto modo a Mary Shelley. Entonces se van adaptando todas estas pistas, todos estos datos, y finalmente, bueno, pues surge lo que surge. ¿Y cómo los construyes, esto de quitar párrafos? Porque hay relatos que son de una página, en realidad, y otros que son muy extensos, con la historia más desarrollada. Sí, es verdad que cada relato te va pidiendo una extensión, aunque yo soy muy controladora.
Intento que no se me desmadren en absoluto. Por ejemplo, uno de los más extensos de este libro se titula Roca Blanca, Fondo Azul, y es este que te comentaba de la mujer que se construye ella misma con sus propias manos su casa. Y más o menos, bueno, y por supuesto yo sabía cómo iba a concluir el relato y la extensión también. Y luego es verdad que otros salen con una vocación muy breve para que eso sí sean la cerilla. Pero es una cerilla con muchísimas implicaciones, porque tienen muchas alusiones a otras obras literarias o incluso a cine, a películas. Dices que cuando termines de escribir un libro ya estás escribiendo el siguiente. ¿En qué estás ahora? ¿Y cuándo decides si va a ser poesía, si va a ser... Bueno, todo es poesía con tu escritura en realidad. Si van a ser relatos breves, si va a ser una novela. Efectivamente, en cuanto termino una historia, empiezo la siguiente. En el caso de Las Iras, además, como todos los relatos están relacionados formalmente, todos tienen más o menos una misma estructura, divididos en capítulos, numerados, y vocacionalmente el tema es el mismo. Me vi como dominada por esta necesidad de hablar de estas niñas que se sienten víctimas y como consecuencia de ese abandono, de esa sensación de traición, se convierten en monstruos, como decíamos. Pues eso, era terminar un cuento, empezar el siguiente, porque había una vocación brutal y arrolladora por desarrollar este tema. No podía parar. Y en cuanto terminé la novela previa de Bestias y Aves, empecé la siguiente. Es decir, ahora estoy con una novela. Uh-huh. ¿Pesa mucho Premio Nacional de Narrativa y otros tantos galardones que te has llevado? No pesan nada. Estás encantada, ¿no? Sí, te dan mucha ligereza, mucha libertad, de nuevo. Sí que es cierto, y esto ahora es fácil decirlo, cuando yo empecé a escribir este tipo de temas y de esta forma no era tan fácil. Llevo escribiendo muchos años y el haber hablado siempre de la naturaleza, de elementos como los que estamos mencionando en esta conversación, de personas que se aíslan, en determinado momento de mi vida no era sencillo, porque primaba una novela más social, más ciudadana, más basada en el realismo urbano. Y claro, yo siempre he hablado de esto, de la naturaleza, etcétera. Yo recuerdo que hace unos años, bastantes años, una amiga escritora, supongo que con buena intención, me preguntó que cómo escribía esas cosas y a mí me dejó realmente tocada porque, caramba, me venía a dar en la línea de flotación básicamente, porque eran mis temas y he seguido perseverando en esos temas. Entonces, ahora estos premios de los que hablamos me dan eso, como cierta libertad de nuevo, esa ligereza de pensar. Siempre he perseverado en esos temas, pero ahora digamos que como con más apoyo, por decirlo de alguna manera. Una última pregunta. También dices que es muy importante cómo empieza un relato y cómo termina. El primero de ellos empieza haciendo referencia a un perro y los perros están muy presentes en toda la escritura. Si es una indiscreción, me lo dices. Tenemos en común que tenemos una foto del perro en nuestro WhatsApp. Lo he visto. Lo has visto, ¿no? Que tienen los perros, que son esos animales tan fieles, ¿no? Que acompañan a hombres y mujeres. Claro. A ver, en primer lugar hay un dato biográfico de nuevo, y es que yo siempre he tenido perro. Siempre. Ahora ando en un proceso de adopción porque mi último perro, que estuvo conmigo 18 años... y además era el perro de mi padre, y cuando él se me fue, pues me quedé yo con su perro. Pues también mi perro falleció ya el año pasado, entonces estoy en un proceso de adopción. Siempre he tenido perros, por lo tanto, que haya perros en mis historias para mí es tan natural como que respiren o beban agua, ¿no? Los personajes. Pero sí que es verdad que a nivel simbólico, el primer relato empieza con la descripción de los dientes, la capacidad mandibular y masticatoria de los perros, porque claro, efectivamente, frente a seres que son los personajes que se sienten abandonados, traicionados, está el perro, que, como bien has dicho, es el símbolo de la fidelidad. Un perro nunca te va a abandonar, nunca, y hay miles de ejemplos. Pero también está el perro como animal de la naturaleza, es decir, como un ser que, aunque ahora lo consideremos completamente como
un animal doméstico, todos sabemos que los perros matan a otros animales. Hay perros que matan a otros perros. El perro tiene esta capacidad de partir la carne. De hecho, sus dientes están preparados para arrancar la carne del hueso, ¿no? Y todos hemos visto a los perros así de lado, ¿no? Arrancar la carne, destrozarla, trocearla. Entonces, me servía muy bien también como símbolo, a un nivel de nuevo subterráneo, inconsciente, como ese ser absolutamente fiel que siempre está a nuestro lado, que se nos tumba al lado en el suelo mientras escribimos y que tanta compañía nos hace, pero también no olvidar nunca esa capacidad pues defensiva y capacidad de ataque del perro. Y volvemos casi de una manera circular al inicio de nuestra conversación, ¿no? Como esa capacidad que aún tenemos como seres humanos de indignarnos realmente ante ciertas situaciones injustas. Pilar Adón, muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.